Les habla su hermano, amigo y pastor Ider Aguirre. Hoy quiero compartir el tema la primera hambruna registrada en la Biblia. Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Esta historia nos relata una de las muchas experiencias que tuvo que vivir Abraham, a quien se le reconoce como el padre de la fe. La perspectiva con que voy a enfocar esta historia la voy a dirigir a cómo él enfrentó ese momento de hambruna. ¿Cuáles fueron sus estrategias? ¿Cuáles fueron sus decisiones? ¿Cuáles fueron sus aciertos y desaciertos? Todo comienza en Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Con toda la emoción de haber tenido un encuentro con Dios, sale en búsqueda de su nuevo destino. Y a esto se le llama migrar. Génesis capítulo 12, verso 5. Tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Migrar es llegar a un país para establecerse en él. Hay que entender que los motivos para esta migración fueron en obediencia a Dios. Tenemos un buen momento en lo espiritual. La espiritualidad y la emoción con la que se emprende el viaje hacia un nuevo destino dirigido por Dios se hace notar. Dios le confirma: estás en el lugar indicado. Esta va a ser tu tierra. En Génesis capítulo 12, verso 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Un altar, un espacio para ofrecer sacrificios a Dios, para agradecerle toda su bondad. Esto describe el gran momento que vivía Abraham en lo espiritual. La emoción de que Dios se le volviera a aparecer era inmensa. El buen momento espiritual continúa. La emoción por esta estrecha relación con Dios lo lleva a edificar un segundo altar. El primero lo realizó en Siquén, en el encino de More, y ahora edifica el segundo altar en nada más y nada menos que Betel, casa de Dios. Génesis capítulo 12, verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Que Dios te hable, oír su voz, sentir su presencia, estremecerse en medio de ella, son una de las experiencias más emocionantes que cualquier hombre pueda tener. En sí, en el lenguaje humano no hay palabras exactas para describirlo, solo decimos: eso fue glorioso. Pero como todo en la vida, nada es color rosa. Siempre hay un desierto, una prueba, como decimos nosotros, un cerro de problemas esperando. Génesis capítulo 12, verso 9. Y Abraham partió de Betel, camino hacia el Neguev, y allí hubo hambre en la tierra. Sí, hermano, hambre en la tierra. El Neguev en sí era un desierto. Ahora todo se vuelve complicado. Hay que pensar, buscar opciones. ¿Qué se puede hacer? Hay hambre y el hambre no permite mucho margen de tiempo para esperar. Hay que tomar decisiones, hay que decidir. Atrás quedó la emoción de la primera y la segunda revelación de Dios, donde Dios había dicho que le bendeciría y que le daría esa tierra. La estrategia de Abraham para superar el hambre fue emigrar. Génesis capítulo 12, verso 10. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Para el pueblo de Dios, Egipto es pecado, inmundicia, esclavitud, opresión. E imaginar que esa fue la opción del padre de la fe para emigrar me lleva a pensar que el padre de la fe estaba viviendo un mal momento en lo espiritual. Ser un creyente emocional es una cosa, pero otra muy distinta es ser un creyente de convicciones. Y para llegar a ese nivel, los desiertos son buenos, los errores ayudan mucho, ya que todo esto forja un carácter de gama alta en la fe. Tenemos entonces los riesgos de las decisiones. Génesis capítulo 12, verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Después de tener revelaciones profundas de parte de Dios y haber gozado de un buen momento de espiritualidad, el calor del desierto, es decir, la prueba, pareciera que le quemaba las neuronas. Y dice a su mujer: ahora conozco que eres mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. El hambre hace que se manifieste un corazón egoísta. El padre de la fe ahora se interesa más en su seguridad que en la de su mujer. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Génesis capítulo 12, verso 13. Abraham conocía muy bien la cultura egipcia. La belleza física era adorada en el antiguo Egipto. Ir a reuniones acompañado de una mujer muy hermosa era lograr sobresalir y ayudaba en el nivel de distinción. Los grandes, por su poder, tomaban las mujeres más hermosas. De ahí el miedo de Abraham. Génesis capítulo 12, verso 14. Y los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. El fin no justifica los medios. En Génesis capítulo 12, verso 16. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. La decisión que se toman en los momentos duros no siempre son las mejores. Lo vemos en Abraham. Pero Dios es fiel. Dios había hecho un pacto con Abraham y ese pacto era de orden incondicional. Al comprometerse diciéndole: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios ahora estaba comprometido en guardar y bendecir a Abraham. En ese capítulo 12, verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Esto lleva a Faraón a reprender y expulsar por su engaño a Abraham de Egipto. En ese capítulo 12, verso 19, ¿por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y como en la escuela, cuando alguien reprueba un grado, le toca al año siguiente repetir el grado, es decir, comenzar desde la primera lección. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer. Génesis capítulo 13, verso 1. La decisión de emigrar la tomó en el desierto del Neguev, y ahora, expulsado de Egipto, tenía que comenzar de nuevo. La fidelidad de Dios no decepciona a nadie. En sus aciertos y desaciertos, Dios estuvo con Abraham. Hay decisiones buenas y otras que no lo son, y por ellas se llegan a cometer errores en la vida, hasta tal punto que muchos tuvieron que retornar al país como semiderrotados, pero no lo están del todo. Abraham salió expulsado de Egipto y retornó nuevamente al desierto del Neguev sin ningún tipo de complejos. Hay que vivir sin miedos y complejos. Hay que enfrentar todo tipo de situaciones y superar todo lo adverso. Que no te deprima ni te avergüence tener que comenzar de cero. Hoy Dios te dice: tengo una promesa para ti. Te bendeciré y serás bendición. Dios te bendiga. Filadelfia, amor fraternal.